tenemos el privilegio de contar hoy con un ponente de lujo. Es el profesor doctor don Jesús Ruiz Huerta Carbonell. Él es catedrático actualmente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, catedrático de Economía Aplicada en Hacienda Pública. Y como coordinador de este ciclo, el profesor Rivero Ceballos será quien pasa a exponer, a contarnos un poquito del currículum de don Jesús. Muchas gracias. Gracias por asistir a esta sesión, a esta primera sesión del ciclo sobre el régimen económico fiscal de Canarias. El ciclo hemos pretendido que empiece con algunas conferencias de carácter genérico e introductorio para enmarcar el régimen económico fiscal de Canarias. Y a partir de esas primeras conferencias, pues se irán tratando aspectos parciales y concretos del régimen económico fiscal y aspectos que están en el debate constantemente. Llevamos mucho tiempo, años, debatiendo sobre algunos aspectos y seguimos debatiéndolos porque en realidad no tienen una conclusión, no se agotan los debates en un momento determinado. Así que pretendemos que las conferencias pues vayan adquiriendo poco a poco esa deriva a lo concreto y además hacia lo polémico, hacia lo debatible. Así que ya les avanzo y les anuncio que efectivamente a partir aproximadamente de las 3 primeras, pues ya las conferencias adquirirán un tono más de debate, más digamos, de confrontación de ideas, ¿no? Empezamos hoy con una conferencia de estas iniciales que les decía, porque evidentemente el sistema de financiación de las comunidades autónomas, comunidades y ciudades autónomas, está relacionado con el régimen económico fiscal de Canarias y ya saben que ahí hay un aspecto tremendamente polémico que en la ley del año 2009, porque se consideró dentro de los distintos, como ahora explicará el profesor Ruiz Huerta, se consideró por primera vez el régimen económico fiscal de Canarias, los recursos derivados del régimen económico fiscal de Canarias. Y bueno, a partir del año pasado, pues fruto de las conversaciones entre los partidos políticos con representación en el Parlamento, en el Congreso y el Gobierno, pues parece que había una serie de compromisos en relación con este asunto. El sistema de financiación, como ahora les dirá el conferenciante, pues está dando los pasos para su modificación. Y esta es la oportunidad de esta conferencia. Profesor don Jesús Ruiz Huerta Carbonell es una persona que tiene desde hace muchos años una vinculación con la Universidad de La Laguna y con la Universidad de Las Palmas. Algunos de nosotros, algunos de los profesores de Economía Aplicada, hemos tenido el privilegio de tener contacto con él desde hace muchísimos años. No digo los años porque entonces empezarán a calcular la edad y tampoco se trata de eso, pero muchos años. Y siempre ha tenido la amabilidad y la cortesía de atender a las llamadas que le hemos hecho para multitud de actos, sesiones, dentro y fuera de la vida académica. Como ya se ha dicho, es catedrático de la Rey Juan Carlos, pero antes ha sido catedrático de la Universidad de Salamanca y también ha sido catedrático de la Universidad Complutense. Y entre sus actividades profesionales, creo que debe destacarse que fue director del Instituto de Estudios Fiscales. Sus publicaciones prácticamente abarcan todos los temas
importantes en cada momento del mundo de la hacienda pública. Desde los temas de corresponsabilidad, los temas de políticas públicas, de gasto público, de financiación de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, desde luego temas relacionados con los desequilibrios de renta y riqueza y con los ámbitos de la pobreza, en fin, la desigualdad. Así que es una persona que tiene una amplísima bibliografía, tanto de libros como de artículos. Temas, se me olvidaba, relacionados con el estado del bienestar, en fin, prácticamente todo el inmenso abanico de los temas importantes y candentes de la hacienda pública. Así que luego ha dirigido tesis sobre el sistema de financiación, algunas personas que hoy pues son referencias en este tema, empezaron su vida académica a través de una tesis doctoral que dirigió el profesor Jesús Ruiz Huerta. Así que, bueno, yo creo que con esta breve pero extensa, para darles esa visión extensa de su currículum, es suficiente, porque entre otras cosas hay que hacer un esfuerzo enorme cuando uno presenta a un amigo para que no se note que es amigo y no pasarse y al mismo tiempo decir cosas que son valores que están ahí, ¿no? Entonces no me quiero pasar de halagos, pero ya ustedes entenderán que con esto que he dicho, que el profesor Ruiz Huerta es una persona de absoluta competencia en la materia sobre la que versa su conferencia. Muchas gracias, don Jesús, por atender a nuestra llamada y le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Estamos casi en familia y eso puede ser bueno también para que podamos hablar sobre temas de gran importancia. En la presentación se decía el profesor Rivero que más adelante habrá temas sobre los que podamos debatir. Hoy podemos debatir, desgraciadamente, también sobre bastantes temas, ¿no? Y esa es una invitación que hago. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, sobre todo. Para mí es un placer estar aquí, en este marco de la Real Sociedad de Amigos de Tenerife, de amigos. El recuerdo de las reales sociedades de amigos, ¿no? Es un recuerdo que yo creo que nos lleva a otra época en donde al menos había mucha preocupación por las cuestiones culturales, los debates políticos, y había muchas posibilidades de encontrar a gente para discutir y para hablar, ¿no? Hoy, desgraciadamente, tengo la impresión de que perdemos. Se han perdido esos lugares, quizá, y se ha perdido también buena parte del debate, ¿no? Y así nos encontramos. Me decía mi amigo Francisco, al principio, cuando lo he encontrado después de algún tiempo sin vernos, dice: ¿qué haces dando una conferencia sobre financiación autonómica después del día de ayer? Y creo que tiene mucha razón, ¿no? Este es el motivo por el cual yo también lo he titulado Financiación de las comunidades autónomas en un contexto de incertidumbre. Vivimos en un momento de incertidumbre internacional y en un momento grave de incertidumbre nacional, ¿no? Alguien decía, creo que era el presidente de Galicia, decía que seguramente después del golpe de 23 de febrero, el golpe militar, quizás sea el acontecimiento más duro por el que ha pasado la democracia española, el que estamos viviendo en estos momentos. No quiero con ello comparar las dos cosas, pero sí poner de manifiesto la gravedad de esa situación. Por eso voy a contar, que es para lo que me han invitado, un poco cómo se estructura el modelo de financiación. Voy a intentar limitar los aspectos técnicos y entrar en un debate que tiene un componente fundamentalmente político, porque cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando de cómo organizamos un Estado descentralizado. Y cuando hablamos de un Estado descentralizado nos planteamos cómo se distribuye el poder territorialmente.
cual es un asunto esencialmente político. Es difícil a veces, los economistas y los técnicos que hablamos de estos temas siempre decimos, bueno, el político tiene estas alternativas y tendrá que elegir, hay decisiones que tienen que tomar los políticos, es verdad. Pero yo tengo la impresión de que a veces nos lavamos las manos antes de tiempo, ¿no? Yo creo que hay cuestiones en las que podemos entrar, en esa zona fronteriza entre los aspectos económicos y técnicos y los aspectos políticos, por lo menos para ayudar a entender los componentes del debate, para ayudar a establecer los puntos de vista que nos permitan mejorar nuestra situación, nos permitan entender mejor lo que pasa y buscar mejores soluciones. Bueno, en ese sentido yo quería destinar algunos minutos también al problema que nos encontramos, a esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? al tema de Cataluña, también como reflexión al hilo de la financiación. Estos serían los temas que querría tratar en esta exposición. En esa primera parte voy a hablar del contexto y me voy a referir expresamente a la cuestión catalana, pero también a otras. Luego hablaré del modelo vigente. El profesor Rivero decía, es importante la financiación, desde luego. Ayer en una reunión comentábamos, según datos presupuestarios, que los fondos que proceden del sistema de financiación representan más del 50% de los ingresos que se reciben en Canarias para financiar los servicios públicos. De manera que nos importa mucho a la comunidad también el conocer qué pasa con la financiación, cuál es la situación en la que queda Canarias y cuál es la viabilidad también del propio sistema de financiación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar del modelo del año 2009. Después, hablando de avances que significaban, algunas notas sobre los pasos que implicaba respecto a modelos anteriores y también de los problemas. Y en el cuarto punto querría hablar un poquito de las propuestas que se han ido ofreciendo para cambiar de modelo y también del informe de la comisión de expertos. Luego lo contaré, pero en enero de este año la Conferencia de Presidentes solicitó un informe para estudiar la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Por ley habría que haberlo revisado ya hace algunos años. Es decir, que correspondía, si no recuerdo mal, desde el año 2009 hasta el año 2015, 2014-2015, habría que haberlo revisado. Pero no se ha hecho. Ha habido otras prioridades y se ha retrasado la reforma. Entonces, la reunión de presidentes solicitó esa comisión y el Gobierno, un mes después, en febrero, constituyó una comisión a la que me referiré y voy a hablar de ese informe, también después. Haré una pequeña valoración del informe y al final me gustaría terminar con algunas consideraciones finales, ¿no? Preguntándome y preguntándoles a ustedes qué hacemos. ¿Qué hacemos en un contexto como el actual? No hay soluciones mágicas, pero bueno, podemos buscar vías, por lo menos, de entendimiento y vías de avance. Eso espero, no sé. Bien, respecto al contexto, ¿no? Por un lado, el reconocimiento de que se ha dado en un periodo, si hacemos un análisis comparado, un extraordinario, intenso proceso de descentralización del Estado, respondiendo a demandas antiguas que tienen que ver con demandas muy concentradas en algunos territorios, pues se puso en marcha el proceso de descentralización a raíz del cambio democrático y la Constitución, la nueva Constitución. Y insisto, si comparamos con otros países, hemos dado pasos extraordinariamente intensos y significativos en términos de reparto, como decía antes, del poder económico. No hay en los sistemas comparados un país en el que se hayan dado tantos pasos hacia la descentralización como se han dado en España. Para muchos, o para algunos, al menos quizá demasiados. Este sería uno de los temas de la polémica. A lo mejor hemos descentralizado demasiado o hay pocas garantías de que esto siga funcionando, ¿no? Hay elementos, y de esto también podemos hablar, ¿no? La preservación del patrimonio de instituciones y de comunidades autónomas. Yo tengo la impresión de que ha ganado con el proceso de descentralización porque ha involucrado más a las personas de cada comunidad. Y entonces, un poco por buscar elementos positivos del sistema de descentralización, ¿no? Seguramente esto ha pasado. Hay otros aspectos que yo también creo que son positivos junto a esto,
Hay muchos elementos efectivamente más complejos y más difíciles de aceptar como positivo, ¿no? En los últimos años, además, hemos vivido una situación de intensa crisis económica, de la que parece que nos estamos recuperando a lo largo de los últimos 2 años y medio. La crisis económica ha afectado decisivamente al sistema de financiación. En un modelo descentralizado, quiero recordar también, la financiación es esencial. O disponemos de recursos para financiar bien los servicios que son competencia de las autoridades descentralizadas, de las comunidades autónomas, de los gobiernos locales, o realmente no vale para nada la descentralización. Por lo tanto, la financiación es un factor clave, es un factor esencial, ¿eh? Y así se plantea en todas partes. Y así se ha planteado también incluso en el conflicto catalán. De manera que la crisis económica ha sido muy importante. A efectos de funcionamiento del sistema se ha visto muy afectado. Nos hemos encontrado con que se han recortado gastos públicos, el déficit público ha crecido extraordinariamente y en el proceso de recuperación parece que poco a poco vamos volviendo otra vez a la situación previa al año 2007 o 2008. Pero, en fin, el proceso ha sido muy duro y seguramente también en el propio cambio se han perdido elementos importantes de lo que se estaba construyendo en términos de un Estado descentralizado, razonable y sensato. Se han perdido recursos, el sistema de financiación ha ido mal y nos hemos encontrado además con grandes dificultades para poder encontrar recursos para que las comunidades autónomas hicieran frente a sus déficits. No tenían recursos suficientes para atender a servicios públicos. Por eso, insisto, se ha acudido a los recortes y también a la obtención de ayudas, en buena parte en el final del periodo, bueno, en el periodo de crisis, a las ayudas para hacer frente a los pagos con terceros. Han oído ustedes hablar del Fondo de Liquidez, el FLA, o los fondos para estimular, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones a las comunidades autónomas que se han instrumentado desde el Gobierno central. Desde un punto de vista también del propio funcionamiento interno del sistema, cualquier sistema de financiación, para poder garantizar el funcionamiento de los servicios necesita ingresos. Entonces, el Gobierno central, a partir de la propia recaudación de los grandes tributos, que son la parte del león de la financiación, hace adelantos a los gobiernos centrales, a los gobiernos autonómicos, que después liquida con un cierto lag, con una diferencia en tiempo importante. Entonces nos hemos encontrado con una situación particular, es que el gobierno hacía los adelantos en función de previsiones más bien optimistas, porque no pensaban que la crisis iba a ser tan intensa, con lo cual a la hora de liquidar resulta que las comunidades autónomas estaban endeudadas con el gobierno central, porque habían recibido más dinero del que tenían que haber recibido en unas condiciones normales. Bueno, eso es consecuencia también de la crisis. Yo suelo decir que una crisis como la que hemos vivido afecta a cualquier sistema de financiación. De manera que yo creo que parte de los males del sistema de financiación, quizá no todo, pero parte de los males tienen mucho que ver con la propia crisis económica. El tercer elemento es el de los pleitos territoriales y las dificultades asociadas a los mismos, ¿no? Se han criticado de manera generalizada el sistema. Los representantes de las comunidades autónomas parecía que había una extensa opinión en contra del modelo del 2009 y por lo tanto este era un argumento para estimular los cambios. Se han planteado los problemas de las balanzas fiscales, fundamentalmente por parte de las comunidades ricas, especialmente Cataluña, pero no solo, también algunas otras comunidades. Balanzas fiscales en las que se intenta recoger el saldo de lo que el gobierno central hace en una comunidad y los ingresos que recibe de esa comunidad. Bueno, como saben, esta es una cuestión técnica, compleja, en esto se avanza mucho, se han hecho muchos trabajos, ahora el gobierno plantea y publica las cuentas territorializadas y da mucha información al respecto, pero antes de esto se convirtió en un boomerang, en una especie de instrumento político en manos de posiciones muy radicales en contra del gobierno central para decir que el déficit era tremendo, es decir, que una comunidad como la catalana recibía muchos menos gastos que los ingresos que aportaba al fondo común,
Por tanto, que ese déficit era tremendo y al final acababa la historia con acusaciones de que el resto del Estado estaba vaciando la bolsa de Cataluña e incluso utilizando términos absolutamente inaceptables, ¿no? Como las ideas del robo, ¿no? El expolio, ¿no? A veces cuando yo en Cataluña me hablaban de esto, digo, expolio significa robo con violencia. Esto, en este ámbito no creo que podamos decir que esto se puede decir. Pero en fin, desgraciadamente, este elemento es un elemento de marketing potente, porque la gente, mucha gente en Cataluña dice, pues es verdad, debe ser verdad esto que dice. Y es cierto que durante algunos años se encontraba uno en un bar con que los camareros hablaban del déficit fiscal, ¿no? O sea, que tenían, el marketing había tenido un éxito enorme, ¿no? Los problemas de endeudamiento, los fondos de ayuda a los que he mencionado anteriormente, los problemas, las críticas a la descentralización por parte de algunas instituciones, las demandas de más descentralización por parte de otros, las demandas de recentralización de servicios entre ciudadanos que están muy descontentos con el estado de las autonomías. En fin, esto ha formado parte del debate en los últimos años. Un elemento más de contexto es el de las comunidades forales, ¿no? Voy a referirme más a ellas, ¿no? Pero a veces desde los ciudadanos, desde la perspectiva de los ciudadanos, diríamos los malos de la película son los catalanes y los vascos pasan como si no fuera la historia con ellos, ¿no? Y realmente las cosas no son así, ¿no? Las cosas no son así. ¿Por qué? Por las razones que sean, por decisiones políticas inapropiadas. Nos hemos encontrado con dos sistemas, el sistema de concierto en el País Vasco, el sistema de convenio en Navarra, que implican claramente un trato de favor para esas comunidades. Es decir, no participan en la solidaridad interterritorial. Se supone que pagan unas cantidades por los servicios no asumidos, el cupo y la aportación en Navarra, pero siempre están valorados a la baja. Y por lo tanto, cuando uno hace análisis, y el comité de expertos lo ha puesto de manifiesto también en los análisis que ha hecho, pues resulta que la financiación per cápita, a veces hablamos de financiación por unidad de necesidad para poner de manifiesto las diferencias en la situación de las personas, pues las diferencias son tremendas. Si 100 es la media, pues a lo mejor en el País Vasco y en Navarra estamos en 130 de financiación per cápita, por tanto. Por tanto, este es un elemento muy serio para el mantenimiento y la estabilidad del Estado de las autonomías, ¿no? Y hay que reconocer también que la demanda de Cataluña de un concierto tiene su justificación en la medida en que se mira en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Solo en esa medida, ¿no? Digo solo en esa medida porque yo no creo que se pueda defender en absoluto la extensión del sistema de concierto, ¿eh? Luego diré algo más al respecto y podemos discutir también, ¿no? La propuesta independentista catalana y su incidencia sobre la reforma de la financiación y el marco de incertidumbre política y económica nacional e internacional. Voy a hacer alguna observación puntual sobre estos temas de contexto. Uno, al comienzo de la década actual, la OCDE nos decía que en términos al menos de gasto público, menos de ingresos públicos, España era uno de los países más descentralizados del mundo. Es decir, que si vemos el peso que tiene el gasto en manos de los gobiernos intermedios, comunidades autónomas y gobiernos locales, pues después de Dinamarca, en donde no hay gobiernos intermedios de peso, pero sí hay los gobiernos locales que tienen una enorme importancia, detrás de Dinamarca estaría España. Otra cosa es el asunto de los ingresos, y aquí se plantea uno de los problemas que han demandado los nacionalistas en Cataluña, que es el problema del desequilibrio vertical. Es decir, estas dos columnas están poniendo de manifiesto que hay una diferencia entre capacidad para gestionar gastos y disponibilidad de ingresos. Y entonces dicen, bueno, lo que hay que hacer, pensemos en el caso español, ¿no? Existe una diferencia significativa. Lo que hay que hacer es equilibrar eso. Es decir, si lo que queremos es que cada gobierno funcione adecuadamente, pues hay que garantizar más ingresos para las comunidades autónomas y menos seguramente para el Estado. Volveremos sobre eso. Esta es una historia muy visual que yo creo que está bien para dar cuenta del proceso de descentralización en España. En el año 82, al inicio del proceso de descentralización, aplicación de las primeras normas después de la transición democrática y de la Constitución, pues la mayor parte del queso
era administración central. Estamos hablando de gasto consolidado, de gasto en donde las transferencias se han descontado. Sin embargo, pues eso, 30 años después, 33 años después, nos encontramos que las administraciones territoriales son las que tienen mayor peso. Y dentro de las administraciones territoriales están comunidades autónomas y gobiernos locales. Pero son sobre todo las comunidades autónomas las que han visto crecer su capacidad de gestión de servicios públicos y, por lo tanto, su participación en el gasto total consolidado. Bueno, ahí está la seguridad social que se separa de la Administración Central del Estado por sus características particulares. Bueno, simplemente es una información gráfica muy visual de lo que ha ocurrido en este periodo relativamente corto. Hay que tener en cuenta eso, que los sistemas federales se consagran a lo largo de cientos de años. Con frecuencia aquí estamos hablando de 30 años, en donde se ha producido un cambio extraordinario, especialmente en el lado de los gastos. Y déjame que entre en alguna de las razones para explicar la demanda de independencia en Cataluña, es decir, por qué estamos donde estamos. A veces cuando he salido fuera me lo han pedido en conferencias internacionales y contaba este tipo de cosas. Creo que es el momento también para reflexionar sobre esto, ¿no? Algo hemos hecho mal, desde luego, quizá desde el principio, algo hemos hecho mal. Pero bueno, se trata de un territorio de nivel de renta per cápita más alto que otros territorios. La crisis económica ha afectado especialmente, bueno, a todo el país, desde luego, pero desde luego a los territorios forales o al País Vasco, menos que a Cataluña. De manera que los datos de caída de la producción, de desempleo, etcétera, han sido más graves y peores en Cataluña que en los territorios forales. De manera que ahí había un caldo de cultivo también para reivindicar cambios. Hay una historia particular que conocemos, ha habido reivindicaciones de independencia antiguas, incluso anteriores a esta de 1714. ¿no? Pero bueno, de alguna manera además es curioso, ¿no? Acaba de celebrarse la Diada como recordatorio de la pérdida de la autonomía. Es una cosa curiosa que la fiesta nacional sea el recuerdo de una derrota en cierta medida, ¿no? Pero ahí está. Y luego no está muy claro, en cambio, que fuera una derrota de las propuestas independentistas. Ahí había otra serie de elementos. Pero vamos, yo no soy un especialista en historia y no voy a comentar más. Las diferencias en la lengua y la cultura asociada a esa lengua son muy importantes, son claves, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Existen partidos nacionalistas fuertes, alguno ya ha cambiado de nombre, ¿verdad?, los que tenía aquí, que insisten en marcar diferencias étnicas, culturales, de lengua, etcétera, respecto al resto del país. Hay un problema de balanzas fiscales, que ya he comentado anteriormente, y hay otro problema importante, y es que si el sistema foral o los sistemas forales implican un grado de autonomía mucho más potente, se genera un agravio comparativo, un grado de autonomía más potente y una financiación per cápita mayor. Se genera un agravio comparativo en otras comunidades, y especialmente también en Cataluña. Y luego hay un proceso de frustración ante la sentencia del Tribunal Constitucional, que se produjo lamentablemente de una manera pues muy poco adecuada, ¿no? Hay un nuevo estatuto de autonomía. Sobre esto también hay una polémica abierta importante, desde luego. Un estatuto de autonomía que es objeto de aprobación en el Parlamento catalán, pasa por el Parlamento español y lo pasa y lo aprueba el Parlamento español. Hay un referéndum con participación limitada que también acepta ese nuevo estatuto. Sin embargo, el estatuto se impugna y 2 o 3 años después la sentencia dice que el estatuto tiene contenidos de ilegalidad. Claro, desde una perspectiva de criterios democráticos, pues se entiende como mínimo que los sectores nacionalistas aprovechen esa ocasión para decir, mire, tenemos un sistema que es un poco desastre, y que pongan en cuestión la legitimidad incluso del Tribunal Constitucional. No la estoy poniendo en cuestión, estoy intentando introducir elementos para reflexionar sobre eso, ¿no? Pero, en fin, la sentencia era muy cuidadosa, pero como nos movemos en un mundo, sobre todo cuando hablamos de política, estos días lo hablaba con José Luis Rivero, en un mundo de emociones, fundamentalmente, pues realmente todo lo que toque las emociones tiene un riesgo tremendo de galvanizar a una parte de la sociedad, ¿no? A mi juicio, algo de eso ha pasado, ¿no? Este es un gráfico que no he presentado en alguna ocasión, pero
tampoco he insistido mucho, quería en tiempos haber trabajado un poquito más sobre él. Estos son encuestas que realiza el Centro de Estudios de Opinión de la propia Generalitat sobre las demandas, las posiciones de los ciudadanos en relación a la independencia o no. Las alternativas son: prefiero la independencia a otras alternativas, soy partidario de un esquema federal, me valen las comunidades autónomas, prefiero un Estado más regional, donde haya menos autonomía. Y bueno, como vemos, las tres opciones con más posibilidades son la independencia, Estado federal y comunidades autónomas. Entonces, curiosamente, diríamos, con la crisis económica que manifiesta sus efectos más negativos a partir del año 2008-2009, crecen la demanda de independencia. De manera que hay un caldo de cultivo, aprovechado también por sectores nacionalistas para decir que la culpa de la crisis no es del gobierno de la Generalitat, sino del gobierno central, ¿no? Y entonces, ante situación tan difícil que afecta a mucha gente y a muchos jóvenes especialmente, además de otros elementos de carácter cultural y de formación y educativos, pues esto levanta también pasiones en contra del Estado central y a favor de la independencia. Y posteriormente tenemos ahí el salto, en cierta medida, asociado a la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, la verdad es que el panorama es un poquito desolador, pero diríamos, esto es lo que ha pasado, algo de esto ha pasado, ¿no? A pesar de que la sociedad, existe un porcentaje muy importante de la sociedad catalana que no es partidaria de esto, y mucho menos de soluciones unilaterales como las que se han puesto en marcha, pues se puede entender un poco más, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, ¿no? No sé si hay fáciles soluciones, ¿no? Bien, una consideración que prometía también en el esquema inicial. Claro, cuando hablamos de financiación autonómica y de organización del Estado descentralizado, los dos elementos fundamentales son la autonomía y la solidaridad. No está garantizado, desde luego, a veces se dice hay que recentralizar porque así tenemos garantía de solidaridad. No está garantizado. Esto que se dice a veces de que como consecuencia del Estado de las autonomías hemos perdido nivelación y hemos perdido solidaridad, habría que demostrarlo. Es muy difícil, ¿no?, porque son dos momentos históricos, es algo distinto, ¿no? ¿Había solidaridad en el final del periodo franquista? ¿Había realmente preocupación por los territorios, etcétera? Pues habría que verlo, ¿no? Pero, en fin, estos dos principios son los que se ponen en marcha cuando se inicia un proceso de descentralización. Hay demandas de autonomía por parte de muchos gobiernos y hay demandas de solidaridad que se intentan recoger de manera adecuada en distintas normativas. Para empezar, en la Constitución hablamos enseguida. En la Constitución del 78 se habla de autonomía y de solidaridad. Pero, ¿cuál es el encaje, ¿no? Bueno, de alguna manera da la impresión de que puede existir una cierta contradicción entre los dos principios. Más autonomía significa más capacidad para gestionar los gastos, más libertad para disponer de ingresos, más capacidad para gestionar los ingresos también. La nivelación significa que intentamos que la gente que hace un esfuerzo fiscal similar tenga prestaciones también similares. Por lo tanto, aquellos territorios que tienen menos capacidad económica, menos renta per cápita, deben recibir ayudas para garantizar el acceso a los servicios en condiciones similares a los ciudadanos de otros territorios. Bueno, pues si damos una vuelta a los sistemas comparados, da la impresión de que en ocasiones se plantean claras contradicciones. Estados Unidos y Suiza, por ejemplo, se presentan como modelos más autonomistas, ¿no? Es decir, el margen de maniobra de los estados en Estados Unidos, de los cantones en Suiza, pues es muy amplio, ¿no? Y parece que mantienen menos mecanismos de transferencias y fondos de igualación, ¿no? Esto es muy complicado conocerlo. Sí que existen transferencias en Estados Unidos, pero van dirigidas a determinadas personas. Más allá del criterio territorial, es la defensa en el territorio de determinadas personas que tienen quizá más problemas. A veces se producen problemas de desequilibrio en los niveles de gobierno intermedio, y esto está detrás también de algunas de las reivindicaciones de las comunidades autónomas más demandantes de autonomía, ¿no?
Dice, bueno, ¿por qué voy a...? Yo aplico el criterio de solidaridad, pero dentro de mi territorio. Yo tengo pobres en mi territorio, ¿no? Y se utiliza en ocasiones de manera muy sesgada y muy partidista, ¿no? Se podría hacer también ese trabajo incluso en un contexto descentralizado. En algunas ocasiones las demandas de protección se hacen desde los territorios ricos, y tanto en Alemania como en España pues se ha demandado una moderación del sistema de nivelación. Así ha ocurrido, hay una sentencia famosa del Tribunal Constitucional alemán en defensa, en cierta medida, con límites de los Länder, de los territorios más ricos. Y en España también ha habido una comprensión de que había que buscar algún mecanismo para evitar los efectos más negativos de un exceso de nivelación. En todo caso, lo que sí parece claro es que para que esto funcione bien, entre otras cuestiones, el conocimiento de los flujos entre territorios, la explicación, la didáctica, la pedagogía, es muy importante, ¿no?, para determinar los criterios de igualación. Hace un año me invitaron también aquí a unas jornadas a propósito de la posible reforma de la Constitución y alguien del público me decía, bueno, si en el modelo actual se garantiza la igualdad de los servicios, de las prestaciones públicas universales, de las fundamentales, sanidad, educación, protección social, ¿por qué no garantizamos la igualdad de todas las prestaciones, ¿no? Ahí está el debate. Yo le decía, es que entonces diríamos, ¿para qué queremos un sistema autonómico?, ¿no? Es decir, hay que asumir diferencias, hay que aceptar las diferencias, eso es consustancial a un sistema descentralizado, ¿no? Entonces ahí está el debate político también, ¿no? ¿Cuál es el mix? ¿Cuál es la relación adecuada entre autonomía y solidaridad? No es un asunto fácil en absoluto. Vamos a pasar a un segundo punto, el de financiación de régimen común, para explicar de una manera relativamente sencilla el mecanismo que se da en la mayoría de las comunidades autónomas y en los regímenes forales. En el caso del régimen común, a la izquierda aparece un cuadrilátero, NG, que quiere decir, bueno, intentamos de alguna manera, por lo que se ha venido haciendo, por acumulación de información, etcétera, por el uso de variables, determinar cuáles son las necesidades de gasto. Cuánto tenemos que gastar en cada territorio, ¿vale? Inicialmente, cuando ponemos en marcha el proceso de descentralización, hay un componente de financiación que procede de ingresos tributarios. Pues, por ejemplo, desde el primer momento, cuando se pone en marcha el proceso de descentralización, se decidió que algunos impuestos menores se cedían a las comunidades autónomas en términos de recaudación y de capacidad normativa sobre algunos aspectos, incluso de gestión, con el aval y el apoyo de la Administración Central. Estoy hablando, por ejemplo, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobre el patrimonio, de las tasas del juego. De manera que ahí había una serie de ingresos que automáticamente iban a financiar las necesidades de gasto. Si no había otros ingresos, como veremos después, pues se han instrumentado ingresos adicionales para garantizar un margen de autonomía mayor. La Administración General del Estado envía transferencias para garantizar, para asegurar que las necesidades de gasto están cubiertas. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene de la Administración General del Estado y este es el mecanismo usual. En la mayoría de los países esto es lo que ocurre. Una vez definidas de alguna manera, no siempre se opta por una definición exhaustiva de las necesidades de gasto, pero en muchos países sí, intentamos determinar las necesidades de gasto y lo financiamos con ingresos propios y con ingresos transferidos. ¿Vale? Iba a decir en todos los países, Bueno, pues este es el sistema de financiación de las comunidades en el caso del régimen foral. Decidimos también las necesidades de gasto, con la particularidad de que el poder tributario, las atribuciones de ingresos, están en manos también de las comunidades autónomas. En este caso, además, con una cierta complicación, no tanto en Navarra, pero sí en el País Vasco, porque son las diputaciones provinciales las encargadas de obtener los ingresos, las diputaciones forales. La de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, perdón, y las otras dos, ¿no?, de Vitoria y de San Sebastián. Bueno, en este sentido, todos los ingresos tributarios, la práctica totalidad de los ingresos tributarios, son recaudados y están en manos de la propia comunidad autónoma.
Hay una parte que va al gobierno autonómico, otra parte para la financiación de las diputaciones forales, una parte menor para gobiernos locales. El sistema implica que la recaudación de ingresos es mayor que las necesidades de gasto. Y de alguna manera, como además resulta que el Estado, la Administración Central, sigue siendo responsable de determinadas atribuciones que afectan al territorio, entonces se determina el cupo o la aportación, que son las cantidades que se pagan por los que se llaman servicios no asumidos. Esto no se ha medido nunca bien, pero bueno, al final hay una negociación entre la Administración Central y los gobiernos forales para determinar la cuantía del cupo. Hay un gran debate al respecto. Bueno, las cantidades obtenidas irían como recursos de la Administración Central para otras cuestiones, para atender. La impresión generalizada es que el cupo y la aportación se han medido siempre a la baja, que otros ajustes impositivos que hay que hacer, porque la imposición indirecta es difícil de gestionar y por lo tanto hay que hacer ajustes en imposición indirecta, sobre todo en el IVA, pues también se han hecho de manera no muy clara y que parece que favorece más a las administraciones tributarias. Y sobre todo hay un argumento que a mi juicio es clave, y es que, como antes decía, no existe ningún país en el mundo en donde la Administración Central del Estado no tenga atribuciones en el ámbito impositivo en esos territorios del propio Estado. No tiene atribuciones. ¿Cuál es la consecuencia? Parece que ha habido una ruptura del poder tributario. La consecuencia, entre otras, ¿no? Hay una cuestión de principios casi, pero hay otra consecuencia importante, y es que cuando hay que negociar el cupo, el que tiene dinero es el País Vasco y Navarra. Y entonces el que tiene dinero al final es el que impone más fuertemente las condiciones, ¿no? En el informe que han hecho los expertos, al que me voy a referir después, se recoge esto. Hay una opinión, yo creo que unánime entre los técnicos, en el sentido de que el País Vasco y Navarra deberían participar en los mecanismos de solidaridad territorial. Bueno, aquí tengo unas notas que voy a pasar rápidamente sobre la evolución del sistema. En el 78 se aprueba la Constitución española y los estatutos autónomos de autonomía del País Vasco y de Cataluña. Se aprueba la Ley Orgánica de Financiación, que es la gran norma en donde se establecen los criterios para financiar a las comunidades autónomas de régimen común. Paralelamente se están aprobando las leyes de concierto y convenio y las leyes de cupo, que tienen revisiones periódicas. Por buscar una analogía en el tiempo, hace 36 años hay también un informe de una comisión de expertos sobre la financiación de las comunidades autónomas. Algo de eso luego se utilizó para las reformas de los modelos. Hay reforma de modelo en el 86, en el 92, pactos autonómicos, etc. Ahí se decide en el año 93 un acuerdo para que las comunidades autónomas participen en el IRPF. Esto que parecía que no tenía mucha importancia, a mi juicio siempre tuvo una gran importancia, porque era la primera vez que un impuesto de los grandes, ahora hablamos de las comunidades de régimen común, se descentralizaba en parte, ¿no? Entonces, ahí se venía a reconocer que una parte de lo que los individuos, los ciudadanos de una comunidad autónoma aportan a las arcas comunes, pues tenía sentido que se redirigiera a la financiación de los servicios que benefician a esos ciudadanos. Es la introducción de un mecanismo de responsabilidad fiscal o de corresponsabilidad fiscal, ¿no? Y era una manera también de estimular el que en las comunidades autónomas mejorase la recaudación del impuesto sobre la renta. Bueno, en el año 2002-2001 hay un nuevo acuerdo de reforma. El acuerdo solo sale tras la aceptación por parte de las comunidades que no tenían de las competencias de sanidad. Ahí también hubo un debate importante y se introduce en el modelo una participación no solo en el IRPF, sino también en el impuesto sobre el valor añadido y en los impuestos especiales, las grandes figuras tributarias. En el año 2009 se produce la última modificación y aquí de alguna manera se acaba consolidando y se refuerza un poco el sistema anterior en lo que se refiere a la obtención de ingresos y se introduce un elemento interesante que es lo que se llama el Fondo de Nivelación de Servicios Públicos Fundamentales. Me refiero muy brevemente a ello. La última nota que tengo aquí es el informe de la Comisión de Expertos. Hay propuestas de reforma a lo largo del año pasado. En esa reunión a la que me refería antes se presentaron ahí algunas de las propuestas y la Comisión de Expertos ha entregado su informe al final del curso pasado, es decir, en el mes de julio. ¿Cuáles son los rasgos del modelo de financiación de régimen común? Bueno, por un lado, cuando se pone en marcha el proceso, hay que repartir competencias y hay que determinar cuánto valen las competencias.
se utiliza el instrumento que se llamó en su momento el coste efectivo de los servicios y competencias transferidas, es decir, cómo garantizamos que los servicios sigan funcionando cuando los gestores de los mismos cambian de representantes de la Administración central a representantes de los gobiernos autonómicos. Entonces se hace una evaluación del coste. Este ha sido un factor muy importante para entender la evolución del modelo a lo largo del tiempo. Y además debe reconocerse que en el momento en que se produce la transferencia, sobre todo las primeras transferencias de servicios, las comunidades autónomas apenas discutían los datos que venían del Gobierno central, porque toda la información venía del Gobierno central, que era el que manejaba los presupuestos, las liquidaciones, etc. En el primer momento se ceden algunos tributos, como los que he comentado anteriormente, y además se permite la posibilidad de crear tributos nuevos, siempre que no interfieran en las bases imponibles de otras figuras, con lo cual se han creado muchas figuras, pero de muy poca capacidad recaudatoria. Los llamados, hoy se llaman impuestos propios. Se introduce el concepto de recaudación normativa, que es una idea interesante, ¿no? Y lógica al mismo tiempo. Si el sistema, como decíamos antes, en régimen común, significa que yo determino un gasto, lo financio con los ingresos tributarios y lo que no tenga de ingresos tributarios le doy una transferencia, pues claro, hay un incentivo perverso, ¿no? Es decir, si yo gestiono los impuestos cedidos, si me van a dar la transferencia no voy a hacer ningún esfuerzo para mejorar mi tributación. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce este concepto de tributación normativa, de impuestos normativos. Desde la Administración central se dice, bueno, a partir de la información de que disponemos, etcétera, creemos que usted en su comunidad autónoma puede obtener 100 unidades. Si después, como consecuencia de su actuación, obtiene 120, los 20 son suyos, que no se los vamos a controlar. Si tiene 80, ese es un problema suyo, no le vamos a dar más dinero, ¿no? De manera que este concepto de impuestos con recaudación normativa es interesante como incentivo para estimular la buena gestión, el trabajo de las comunidades, etc. Las transferencias es el otro elemento para cubrir las necesidades de gasto y garantizar el funcionamiento de los servicios. Y luego hay otras transferencias, como por ejemplo las transferencias para estimular el desarrollo económico. Es decir, las transferencias de nivelación, para entendernos, significa que hay que asegurar, como decía antes, que todos los ciudadanos tienen acceso similar a los servicios públicos. Las transferencias de desarrollo lo que pretenden es estimular el crecimiento de aquellas comunidades autónomas con más problemas económicos. Estas son transferencias verticales. Se contemplan en los presupuestos generales del Estado y sería una partida que sale de los ingresos recaudados por el Estado para estimular el crecimiento de las comunidades autónomas con más dificultades económicas. Bueno, hay durante el proceso demandas de autonomía y responsabilidad. Ahí he puesto que demandas de creciente autonomía y responsabilidad. Debo decir que también depende de las comunidades, de unas comunidades u otras. Hay algunas que lo han demandado desde el principio, hay otras que han sido más renuentes, incluso ha habido algunas que han pretendido devolver algunas competencias y por lo tanto no tenían tanto interés en la autonomía. Bueno, el caso es que parecía que en la lógica del sistema y para hacer efectivo el juego de los dos principios de autonomía y solidaridad había que garantizar recursos autónomos significativos y mecanismos de nivelación compensadores. Luego ha habido también en algunos casos el debate, ¿no? Para algunos es demasiada la autonomía, para otros es escasa, para algunos es excesiva la nivelación, para otros es escasa, ¿no? Bueno, es habitual que estas cosas pasen, ¿no? Bueno, los tributos cedidos a las comunidades autónomas, que falta alguno, pero los principales son estos. Los impuestos cedidos tradicionales son los que he señalado anteriormente, transmisiones patrimoniales, sucesiones, patrimonio, etcétera. El patrimonio no exactamente se cede la recaudación y la gestión, pero los otros sí. Tienen capacidad normativa y la recaudación territorial es el elemento fundamental para el reparto. En el IRPF, en el acuerdo de 2009, se determina que el 50% de la tarifa del impuesto corresponde a las comunidades autónomas. También pertenece el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. La búsqueda de este porcentaje, a la vista de los gastos crecientes de las comunidades autónomas, era importante y tenía sentido, y en ese sentido ha habido una cierta coherencia, incluso con gobiernos que cambiaban de color político, ¿no? Cierta coherencia en el sentido, vamos a fortalecer el área de la
tributación de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Y en este sentido, pues, la cesión del 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta o del 50% de la cuota del IVA, pues transmitían o podían servir para transmitir a los ciudadanos la idea de que estos grandes impuestos se reparten entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para financiar los servicios de unos y otros, los servicios públicos generales y centrales y los servicios públicos de las comunidades autónomas. Y realmente pasa así, con poca visión, ¿no? El informe de los expertos también señala que es necesario poner el acento en la visibilidad y en la transparencia, para que la gente sepa esto. Las encuestas de opinión, los análisis que se hacen sociológicos y tal, nos dicen que los ciudadanos saben muy poco de todas estas cosas, les suena un poco chino. Pero es verdad que cuando pagamos el impuesto sobre la renta, pues empezamos ya a saber que hay una diferencia entre el impuesto autonómico y el impuesto central, ¿verdad? Bueno, hay algunos impuestos especiales o semiespeciales que están asignados totalmente a las comunidades autónomas. Ese último impuesto realmente desapareció, fue suprimido como consecuencia de una impugnación de la Comisión Europea. Se creó un impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos y la Comisión, siempre celosa de que se generen elementos que dificulten la libre movilidad, pues impugnó esa medida. Hoy se ha incorporado algo parecido en los impuestos especiales sobre hidrocarburos con una parte de tramo autonómico. Si pensamos en el reparto territorial de los recursos, no voy a explicarles este cuadro entero porque es demasiado. Simplemente decirles, por ejemplo, el primer año, lo que tenemos, la parte tributaria son los tributos cedidos, el PIE es la participación en ingresos del Estado, es una transferencia de carácter general. Para las comunidades que tenían sanidad, reciben las cantidades correspondientes para seguir manteniendo vivos los servicios de sanidad, que son las que accedieron a la autonomía por la vía rápida, que ustedes saben. Luego hay otra serie de transferencias condicionadas y el Fondo de Compensación Interterritorial, que también es una transferencia incondicionada. Lo que quiero poner de manifiesto y llamar la atención aquí es que es el juego de los colores en este cuadro. Hay más autonomía en la medida en que se refuerza el poder tributario de las comunidades autónomas. Bueno, eso se recoge con el color blanco. El color más oscuro, en cambio, significa fondos que vienen del Gobierno central. Entonces, el camino transcurrido desde el año 82 hasta el final parece poner de manifiesto que se ha crecido el ámbito de la autonomía tributaria, se ha hecho un esfuerzo por asignar fuentes tributarias propias a las comunidades autónomas, de manera que desde el punto de vista de la autonomía, pues eso ha funcionado. Luego, en cambio, en nivelación, pues hay una discusión. Los fondos que aparecen aquí a la derecha, el principal es el Fondo de Nivelación de Servicios Públicos Fundamentales, a eso responde el acrónimo ahí recogido. Y hay otros 3 fondos que han hecho un poco complejo el sistema y que están detrás de la crítica de la opacidad y de la confusión y la complejidad del sistema. Es el Fondo de Suficiencia, el Fondo de Cooperación y el Fondo de Competitividad, así llamados. Pero bueno, no me voy a detener más. No quiero castigarles mucho más con este tipo de cuestiones. El mecanismo de nivelación en el régimen actual, el modelo del 2009, es que hay un fondo de nivelación de servicios públicos fundamentales, que quiere decir una parte de los recursos del sistema van directamente a garantizar que todo el mundo recibe lo mismo por los servicios públicos fundamentales. También este era un argumento, un criterio que yo creo que implicó un avance respecto a sistemas anteriores, porque eso no se veía tan claro. Pero luego hay otra serie de ingresos, el 75% de los recursos tributarios de las comunidades autónomas sirven para financiar el fondo de garantía, además de una serie de recursos que vienen del Gobierno central. El 25% restante de los recursos tributarios de las comunidades autónomas, más el fondo de suficiencias, son otros de los ingresos del sistema, y luego los otros 2 fondos que he señalado, el fondo de competitividad y el fondo de cooperación, llamados fondos de convergencia. Al final, detrás de esto y detrás de la jerga y detrás de la técnica, pues hay también una negociación política importante. Todo el mundo está de acuerdo en que la cesta de tributos debe consolidarse así, incluso el informe de los expertos hoy defiende esa idea. Y casi todo el mundo estaba de acuerdo en mantener el Fondo de Nivelación de Servicios Públicos Fundamentales, porque era una cosa muy clara y muy evidente. Los otros hay más discusión. Incluso en el propio proceso de negociación, el Fondo de Suficiencia Global se mantiene fundamentalmente para que ninguna comunidad pierda. Eso es lo que se ha llamado en la jerga de la discusión de la financiación autonómica la cláusula del status quo. Nadie pierde.
en cualquier negociación nadie pierde, ¿no? Esto es muy criticado técnicamente por la doctrina, porque se dice que esto estimula, diríamos, la pasividad, no es un incentivo. Si yo no voy a perder nunca, voy a esperar a la próxima negociación e intentaré hacer valer mis argumentos para mejorar más, ¿no? Todos tenemos que ganar. Decíamos, en explicaciones decíamos ese principio de que el óptimo de Pareto, ¿no? Aquella situación en donde es imposible ganar más sin que alguien pierda, ¿no? Esa sería la idea del óptimo de Pareto. Bueno, es un óptimo de Pareto, ¿no? Pero siempre había que recordar que la administración central sí que perdía, ¿no? Porque era la que ponía los fondos que faltaban. Por lo tanto, ahí había perdedores, claramente. Bueno, perdedores, había paganos, digámoslo así, ¿no? Digo, en la propia discusión política no se discutía la utilización del Fondo de Competitividad porque se pensó que las comunidades que en términos comparativos de financiación per cápita quedaban peor eran las más ricas. O sea, la reivindicación catalana tenía un cierto fundamento también en este aspecto. Madrid, Cataluña, Baleares siempre quedaban por abajo. Y había otras comunidades, no estaba muy claro el criterio de equidad y por lo tanto los resultados eran anómalos, eran raros. Entonces el Fondo de Competitividad se establece para salvar esa diferencia con los valores medios. Y en el propio proceso de discusión, como eso significaba una cierta ayuda para las comunidades más ricas, pues las comunidades menos ricas demandaron un fondo de compensación que era el fondo de cooperación, que a mi juicio en aquel momento, y siempre lo he dicho, es lo más anómalo del sistema. Es claramente una concesión política. Repito lo que decía al principio sobre los técnicos y los políticos, ¿no? Desde un punto de vista técnico es inaceptable, pero luego hay que negociar los temas, ¿no? Y la política establece restricciones. Entonces, si tú tienes que sacar adelante un acuerdo, pues a lo mejor tienes que hacer algunas cesiones. Esto es, no quiero con ello sacralizar la posición de los políticos, pero por lo menos entenderlo, ¿no? Decir, es que esto, y todo lo que se refiere a la cláusula de status quo, igual. Y dices, bueno, vamos a acabar con la cláusula de status quo. Dile al político que va a obtener en la siguiente negociación menos recursos que los que obtenía por el sistema anterior, que vuelva a su comunidad autónoma diciendo, me han quitado recursos, ¿no? Que este es un tema especialmente delicado, ¿eh? Bueno, el fondo de nivelación está fundamentalmente financiado con recursos tributarios que vienen de los tributos cedidos, de renta, de IVA y tal, de las comunidades autónomas y recursos adicionales del Estado. Se actualiza anualmente y se distribuye en función de una evaluación de las necesidades. Es decir, en lugar de hacerlo per cápita, se dice, bueno, son por personas, pero con características. La sanidad, los gastos sanitarios son distintos en comunidades muy envejecidas que en comunidades en donde los jóvenes tienen una gran prioridad. Y en educación pasa lo mismo. Por lo tanto, hay que ajustar. Se hacen ajustes de necesidades y por eso hablamos de población ajustada, cuando nos referimos a la financiación por población ajustada, no financiación per cápita, sino financiación por personas ajustadas en función de las necesidades. Las necesidades son distintas y, por lo tanto, hacemos un cierto ajuste en esa dirección. Bueno, algunas valoraciones rápidas del modelo de 2009. Se proponía aumentar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. Hubo una cesión de competencias normativas mayor para las comunidades autónomas, no completa, y el informe actual se señala que todavía hay camino para mejorar en este terreno. Se mantiene la cláusula de status quo y la garantía de suficiencia global, y eso se convierte en un hándicap para los resultados finales del sistema. Nosotros igualamos los servicios con el fondo de nivelación, pero los otros fondos nos están distorsionando todo. Y ahí sí tenemos que cumplir nuestras obligaciones con los recursos que recibían antes las comunidades autónomas, se mantienen ahí. Comportamientos anómalos, raros, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, tienen también su explicación, ¿no? Por ejemplo, que en términos de financiación per cápita, financiación por habitante ajustado que decía, pues siempre salen, las comunidades más pequeñas salen por encima. La Rioja, Cantabria siempre da unos resultados muy elevados, a diferencia de otras, ¿no? A pesar de que aumenta la visibilidad en términos de flujos horizontales, la crítica de opacidad tiene cierto sentido, sobre todo si los resultados no son contundentes. Si resulta que dice, bueno, ¿por qué estos señores reciben, por qué La Rioja por habitante recibe mucho más recursos que Valencia? Si aquí estamos hablando de servicios públicos, no estamos hablando de compensación por una situación económica peor o pobreza o desigualdad.
Los nuevos fondos plantean dificultades, ya lo he señalado, sobre el fondo de cooperación. La autonomía y la corresponsabilidad no están garantizadas, a pesar de que el modelo pretende desincentivar las rebajas impositivas. Es decir, hasta entonces la cesión de capacidad normativa a las comunidades autónomas se había materializado fundamentalmente en la utilización de deducciones. De nuevo, una explicación de carácter político, ¿no? Yo estoy aplicando una parte del impuesto sobre la renta y, por lo tanto, sobre mis ciudadanos, que me van a votar después. Entonces, si subo los impuestos en mi comunidad, que tengo esa capacidad, si sumo los tributos tradicionales o el IRPF, eso va a tener costes políticos. Por lo tanto, hay pocos incentivos para hacerlo. Sí que se hace más fácilmente con los impuestos indirectos. Como no se ven tanto, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, se subió transmisiones patrimoniales en un momento, se han subido, tal, ahí no tiene tanto coste político, pero es importante verlo así. Solo han aumentado los tipos impositivos en los momentos más duros de la crisis económica, cuando las comunidades autónomas han tenido que buscar recursos donde pudieran. Y entonces ha funcionado, en algunas comunidades autónomas sobre todo. Ha aumentado los tipos impositivos, se han reducido algunas deducciones, etc. El criterio de equidad de reparto, de distribución de todos los recursos entre los ciudadanos de todas las comunidades no está claro. No está claro en este sistema y el coste del sistema fue elevado. ¿Cuáles eran las propuestas que se planteaban en el año pasado, fundamentalmente? Pues había sectores que demandaban una recentralización. Algunos gobiernos y algunos economistas y politólogos defendían una vuelta de algunos servicios al centro. Desde un punto de vista institucional, por ejemplo, la Comunidad de Castilla-La Mancha pues, incluso renunció a alguna de las instituciones porque pensaba que era una fuente de gastos un poco justificada. Y ha habido entre los ciudadanos, las encuestas ponen de manifiesto que una parte de los ciudadanos piensan que el Estado de las Autonomías, pues no tanto que algunos piensan que sí, que ha fallado, cuanto que debería moderarse o incluso que debería volverse a una situación anterior. Esa es una propuesta que estaba en la calle. Ha habido otras propuestas ya más puntuales, por ejemplo, una apuesta de Alain Cuenca, que ha sido representante de Aragón en la Comisión de Expertos, profesor de la Universidad de Zaragoza, bueno, ahora creo que está en la de Alcalá, que proponía como alternativa pasar todo el IRPF a las comunidades autónomas. Esto siempre me pareció inoportuno. El IRPF es el impuesto por autonomasia de la ciudadanía y no tiene mucho sentido quizá que el Gobierno central pierda esta fuente. La mayor parte de las propuestas que se hicieron el año pasado hablaban de aumentar las transferencias, de revisar el sistema de nivelación, de mejorar las transferencias, hacerlo más fácil, etcétera, ¿no? En algunos casos se hablaba de constitucionalizar el sistema de financiación, darle más énfasis en una eventual reforma constitucional, introduciendo algunos mecanismos que garantizasen que no se podían producir algunos cambios. Otro tema debatido, ¿no? Desde un punto de vista de funcionamiento de un sistema como este, ¿es bueno que esté controlado todo por la Constitución, por artículos de la Constitución, o es mejor que haya una cierta dosis de flexibilidad, ¿no? Hay propuestas de reforma de la Administración tributaria, informes del Instituto de Estudios Fiscales, las propuestas que se hicieron en el marco del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que luego se extendieron a otras reformas estatutarias de una administración tributaria a través de consorcios, búsqueda de la fórmula jurídica del consorcio entre la Administración Central y la Comunidad Autónoma para gestionar los grandes tributos. Hay una demanda generalizada de lealtad institucional, generalmente en un sentido solo, es decir, las comunidades autónomas y aquellas comunidades autónomas más sensibles, más opuestas al Gobierno central, ponen más el énfasis, que el Gobierno central no puede, diríamos, el Parlamento Nacional no puede legislar sin tener en cuenta los costes de las decisiones que se toman, que repercuten en el funcionamiento de las comunidades autónomas. Yo digo que la lealtad institucional debe predicarse en los dos sentidos, de las comunidades autónomas al Gobierno central, del Gobierno central a las comunidades autónomas, por ejemplo, en el campo de la información y la transparencia. Y, desde luego, hay una demanda generalizada de ajuste del modelo foral. Los únicos que no están de acuerdo, naturalmente, son los territorios forales, como era de esperar, ¿verdad? Bueno,
En el 17 de enero de este año, la Conferencia de Presidentes demanda la elaboración de un informe sobre la revisión del sistema de financiación autonómica y el Gobierno lo transforma en un acuerdo del propio Gobierno del 10 de febrero. Se crea la comisión y se pone a trabajar desde el mismo mes de febrero con un compromiso de entregar el informe en el mes de agosto. En la comisión hay cosa curiosa y nueva respecto a historias anteriores. Hay 5 representantes del Gobierno central sin un voto ponderado mayor y 16 representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía. En julio, antes de la fecha prevista, se acaban los trabajos de la comisión, se entrega el informe. La estructura del informe ahí se recoge. Hay un diagnóstico de la financiación autonómica del modelo del 2009. En segundo lugar, hay una serie de reflexiones general sobre la financiación autonómica, sobre los desequilibrios verticales, la posición de algunas comunidades autónomas que el Gobierno central tiene mucha soltura para hacer frente a sus gastos y las comunidades no, y por lo tanto hay que recuperar en cierta medida un mayor equilibrio entre niveles de gobierno. El tercer capítulo se refiere a los tributos cedidos y propios de las comunidades autónomas. El cuarto a las necesidades de gasto, a los temas de nivelación, a la estructura del sistema en su conjunto. Y luego hay un quinto capítulo en donde se recoge el caso de Canarias, entre otros, especialidades territoriales e institucionales, estructura del sistema, instituciones que participan en el mismo, revisión de esas instituciones, etc. Llama la atención es que el informe ocupa alrededor de 100 páginas, bastante bien escritas, con algunos problemas, pero bueno, razonables, pero hay 9 votos particulares en otras 60 y tantas páginas, lo que pone de manifiesto que ahí hay dificultades, hay un consenso de mínimos, pero hay dificultades de entendimiento. ¿Cuáles eran los objetivos de la Comisión? Así lo señalan: hacer frente a la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas. Este término es otro término que abre polémicas múltiples, esto de la suficiencia, ¿qué significa, ¿no? Al menos para que cumplan sus competencias, ¿no? El informe se detiene en posibles conceptos de suficiencia que se pueden utilizar. Hay una demanda de mayor transparencia y claridad, evitar la complejidad, una mejora en la distribución de recursos por habitantes y también un deseo de evitar reordenaciones no justificadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reordenaciones? Esta es una demanda también de Cataluña antigua, ¿no? Si nosotros hacemos el ranking de comunidades autónomas por capacidad fiscal, los recursos que se pueden obtener, pues tenemos ordenadas las comunidades autónomas desde Madrid, que es la que tiene mayor capacidad fiscal, Cataluña, Baleares, etcétera, hacia abajo. Entonces, lo que se demanda es que, como consecuencia de la aplicación del sistema de financiación, no se produzca un cambio, que garanticemos a todo el mundo la nivelación de servicios públicos fundamentales, pero que con los otros recursos no se produzcan reordenaciones, en el sentido de que haya comunidades que pasen, y que pasen por mucho, a las comunidades que tienen más capacidad fiscal. Bueno, eso suavemente se recoge también en el informe, no hay mucha extensión al respecto, pero se opina que esto habría que intentarlo lograr. Se habla también como objetivo de asegurar el equilibrio vertical del sistema. Vamos a discutir a ver qué significa suficiencia de los distintos niveles de gobierno. ¿El Gobierno central tiene recursos suficientes para atender sus necesidades o no? ¿O tiene recursos en exceso? ¿Las comunidades los tienen o las corporaciones locales los tienen o no? Aumentar la responsabilidad fiscal. En el informe se habla de responsabilidad fiscal y revisar el grado de autonomía. Introducir instrumentos para facilitar la estabilidad, la estabilización fiscal ante situaciones de crisis. Es decir, el déficit ha crecido extraordinariamente y no había buenos instrumentos para intentar corregirlo. No existían fondos de reserva ni mecanismos de salvaguarda como en otros países. Entonces se piensa que era un elemento importante a tener en cuenta. Y luego hay diversos elementos técnicos en los que no me voy a detener porque no voy a contar con mucho más detalle el informe. Sobre la suficiencia, lo que se propone en el informe es asegurar la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales, que todo el mundo pueda cubrirlos, con independencia de la administración que los presta. Servicios públicos fundamentales son la sanidad, la educación, la protección social, pero también la seguridad social, las pensiones. El principal instrumento para conseguir esos objetivos es la recaudación de IRPF, IVA e impuestos especiales.
es decir, los impuestos con más capacidad recaudatoria. Queda fuera, y la Comisión no se pronuncia al respecto, el impuesto sobre sociedades. Incorporar a las comunidades forales a la financiación de la solidaridad interterritorial. Esta es una novedad y es la primera vez, yo creo que explícitamente en un informe técnico-político se recoge esta demanda. Evitar el déficit o limitar el déficit y obtener recursos a través de las vías posibles, entre las que se cuenta como una nueva e interesante pero compleja de aplicar, el acceso al IVA y a los impuestos especiales, dividiendo en dos tramos estos dos tributos indirectos. Entonces, el tramo autonómico, permitir que se suban los tipos por las comunidades autónomas de manera colegiada. Hay toda una reflexión en el informe que es interesante, ¿no? ¿Qué significa una decisión colegiada, ¿no? Obliga a que las comunidades discutan, hablen y tal. Si no hay un elemento de presión para conseguirlo, entonces hay comunidades autónomas que dicen, bueno, a mí me viene muy bien tener más recursos, pero que lo decidan otros, ¿no? Por tanto, hay que buscar. Es decir, que otros digan que quieren aumentar el tipo impositivo, porque yo me voy a mi comunidad y digo, yo no era partidario, pero hubo unas comunidades autónomas que decidieron y tal, y nosotros nos ha pillado. Respecto a los ciudadanos, quiero decir, ¿no? Es un tema curioso, interesante, del que se viene hablando hace tiempo, pero que se ha recogido en el informe también. Y luego el objetivo fundamental, no se trata solo de garantizar el funcionamiento del Estado de las autonomías, sino también el estado de bienestar. El estado de bienestar funciona básicamente en torno a los grandes servicios y prestaciones económicas, y eso hay que garantizarlo, ¿no? En relación con los tributos cedidos, el informe mantiene básicamente los impuestos actuales. Hay un par de impuestos menores que ahora entran, que están ahí señalados. Sí que hay un elemento de coordinación o de reflexión sobre las bases de algunos tributos cedidos y la necesidad de evitar una competencia fiscal a la baja. Y en ese sentido se habla de armonizar bases de algunos de los tributos cedidos, limitando las atribuciones normativas de las comunidades autónomas a su actuación sobre los tipos impositivos y las deducciones y bonificaciones en cuota. La idea esta de posibilidad de aplicar cambios en el tramo autonómico del IVA y los especiales, se habla de que la regulación en el último acuerdo de 2009 se permitía que las comunidades autónomas pudieran afectar a los mínimos personales y familiares en el IRPF, y considera la Comisión de que quizá esa es un elemento distorsionante y que sería mejor que el Gobierno central asumiera esta competencia de nuevo para garantizar más estándares de equidad horizontal. Se habla también de la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan aplicar instrumentos de copago con respecto a determinados servicios públicos, por ejemplo, en el caso de la sanidad, y se habla de una administración tributaria integrada y se dedica un cierto espacio en el informe a decir cuáles serían las características, la presencia de las comunidades. Hay una especie de propuesta de compromiso mayor al existente en la gestión y en la administración de los tributos entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Y respecto a la nivelación, aparte de la creación de una comisión al servicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar las necesidades de gasto, que es una vieja y clásica demanda que se ha hecho por técnicos desde hace mucho tiempo, se dividen las necesidades en 4 bloques: sanidad, educación, protección social y otros servicios de la comunidad, el resto de los servicios, con variables diferentes según los servicios. Por ejemplo, y teniendo en cuenta otra serie de elementos para el reparto de los fondos, se mantiene un poco el criterio de insularidad, como ya estaba en el sistema de 2009, se fortalece. De este criterio, como se aplica en función de la distancia y demás, el 80% de los fondos que se aplican con este criterio van a Canarias. La otra alternativa son las Islas Baleares, ¿no? Y se pretende también tener en cuenta los costes de los servicios, los costes que están asociados a los servicios, que son diferentes también en las comunidades autónomas. Respecto a los fondos, desaparecerían los que antes señalaba y ahora se crea un fondo básico de financiación y un fondo de nivelación vertical, además de lo que llaman un fondo complementario solo para las competencias que no son homogéneas, ¿no? Para las policías autonómicas que no están en todas las comunidades y algunas las instituciones penitenciarias y alguna cosa más, ¿no? Pero vamos, estos dos, el fondo básico de financiación
y el fondo de nivelación vertical son los fundamentales, ¿no? El fondo básico de financiación, a mi juicio, aunque todavía estamos analizándolo, de alguna manera mantiene, con algunas particularidades, la idea de la nivelación de los servicios públicos fundamentales. Se integra, en cambio, más expresamente con los tramos autonómicos del IVA y los impuestos especiales, y luego también con una posible aportación de otros tributos, y además se entiende que debería haber una cierta aportación de las comunidades forales. Mientras que el fondo de nivelación está constituido por fondos del Estado, por recursos del Estado, para ajustar posibles desequilibrios entre comunidades. Hay una propuesta de aquella manera medio oculta, porque no se acaba de decir mucho, pero dice, hay que intentar en un periodo de tiempo, etcétera, absorber la cláusula de status quo. Es decir, que las comunidades vayan asumiendo, lo cual tiene cierta justificación, ¿no? Pero se dice con muchísima prudencia, ¿no? Hay una expresa mención del caso de Canarias en el informe, en el capítulo 5, cuando se dice que los ingresos tributarios ligados al REF que se obtienen en Canarias deben integrarse en el sistema de financiación autonómica según un criterio de proporcionalidad. Habrá que leerlo, supongo que será objeto de atención también en otras charlas posteriores, ¿verdad? Bueno, una valoración rápida. A mi juicio, el diagnóstico es interesante, bastante completo sobre ventajas e inconvenientes del sistema actual y la necesidad de revisión. Tengo mis discrepancias con algunos de los datos que se manejan, pero bueno, me parece razonable. A mi juicio se mantienen algunos elementos básicos del sistema, por ejemplo, la cesta de impuestos. Ellos mantienen que está bien el reparto de 50-50, 58. Y hay otros elementos también, ¿no? Se mantiene el criterio de recaudación normativa, como no podía ser de otra manera, y algunos otros elementos. Hay también propuestas de cambio, por ejemplo, en la nivelación, en relación con la cláusula de status quo, la armonización de algunas figuras, la administración tributaria, se apuesta más por una administración tributaria integrada, una serie de cambios técnicos que tienen que ver pues, con las figuras tributarias concretas. La legislación de algunas de estas figuras es muy antigua y es necesario darle un repaso. Por ejemplo, pasa con sucesiones y donaciones o con el impuesto sobre el patrimonio. A eso se dedica algún tiempo. Se proponen algunos cambios institucionales y se pone el énfasis de nuevo en el principio de lealtad institucional. Ángel de la Fuente, que es uno de los inspiradores de este acuerdo, era uno de los representantes de la Administración Central. Es un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que trabaja en estos temas sin descanso, está continuamente produciendo. Él es el director de una institución que está financiada por las instituciones bancarias y por el Banco de España, que se llama FEDEA. Continuamente está sacando papeles y documentos. Bueno, pues en este tiempo, en agosto, cuando se hizo el informe, ya ha hecho una aplicación de qué resultados cabría esperar si se aplicara el informe según los criterios mantenidos en el mismo. Según sus resultados, por ejemplo, Canarias sería beneficiada por el nuevo sistema. Claro, es algo todavía muy en el aire, muy en el... a mi juicio también, cuando hacemos una valoración, la existencia de tantos votos particulares, hay entresijos internos en los que no me puedo detener naturalmente, pero por ejemplo, de los 16 representantes de las comunidades autónomas no había un representante de Cataluña, lo cual factor muy importante, no han estado en la discusión. Y sin embargo, el representante de la Comunidad Autónoma de Baleares, al parecer tenía una cierta petición de las autoridades catalanas para que, no que la representara, pero que diera opiniones un poco de lo que se piensa. Y hay al final un voto particular bastante contrario a algunos de los puntos del informe. Este es un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que se llama Guillem López Casasnovas. La presencia de múltiples votos particulares pone de manifiesto, diríamos, la falta de consensos básicos. Uno de los votos particulares es el que hace este Ángel de la Fuente que decía, y el profesor Lagares, que es un profesor siempre presente en todas las comisiones de este país desde hace muchos años. También ha estado en este. Y ambos dicen que se quejan de que en la comisión había limitada representación de la Administración Central, discutible, y luego otra cuestión que es interesante, ¿no?
Dicen, los representantes de las comunidades autónomas, a pesar de ser representantes técnicos, no evitaban llevar toda la carga política de defensa de su comunidad, de manera que estaban antecediendo la negociación política. Y por lo tanto, tanto los resultados del informe como los votos particulares están poniendo de manifiesto que los representantes técnicos en realidad estaban defendiendo también intereses de la comunidad. Bueno, esto pone de manifiesto la dificultad de poner en marcha un cambio significativo a este respecto, ¿no? Y diríamos también implica una cierta crítica para los técnicos, ¿no? Esta visión de los técnicos como ángeles que están buscando el bien de todos y que, bueno, no es así, ¿no? Y luego una cuestión más de valoración, ¿no? Sin Cataluña, ¿el modelo aprobado es viable? Porque claro, todos los cálculos que estamos haciendo cuentan con Cataluña, y Cataluña es uno de los componentes básicos para que salgan los números. También tiene que estar Cataluña. ¿Qué va a pasar con Cataluña? Da la impresión de que en el resto del país, desgraciadamente, lo vivimos mal, y estoy seguro que todos ustedes están en la misma que yo, ¿no? Lo vivimos mal, lo que está pasando en Cataluña. Pero hay mucha gente que está al margen, están en las series, pero no están en algo que tiene una gravedad tremenda. Entonces, la ausencia de Cataluña de la negociación está poniendo de manifiesto algo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Entraría en el modelo? Es más que difícil, tal como están las cosas. ¿Llegaría a una negociación bilateral? ¿En qué condiciones? ¿Eso sería bueno o malo para el resto de las comunidades? Yo, la verdad es que desde que se formó la comisión lo puse de manifiesto. Digo, me parece muy interesante que trabajemos en estos temas, que sepamos más, pero si en Cataluña, ¿dónde vamos? ¿No? Hay que decir, son dos escenarios distintos. Bueno, y termino las consideraciones finales, ¿no? Hablar de descentralización y de financiación es hablar de reparto de poder, y eso es importante, no se puede olvidar. En general, los gobiernos subcentrales, sobre todo los más reivindicativos, donde hay más presencia de nacionalistas, demandan más autonomía y más peso de los ingresos tributarios. Es importante, por otro lado, es interesante el pensar que el escenario cambia, y así como decía antes, ha mejorado el patrimonio histórico de comunidades autónomas, han mejorado otros servicios, y la competitividad en algunos aspectos funciona. Funciona en nuestra sociedad, en el mercado, estamos montados sobre un criterio de competencia, ¿no? De competencia entre agentes. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? La competencia fiscal puede tener cierto sentido para mejorar, por ejemplo, en criterios de valoración de inmuebles. Se aprende de unos de otros. Pero, sin embargo, la competencia fiscal a la brava, en el tono, ¿no? En clase lo explicábamos con modelos de duopolio, ¿no? El modelo de Chamberlain, ¿no? Decía yo, me voy a quedar con la clientela y por lo tanto bajo los precios. Y el competidor dice, no, pues yo bajo más. No, pues soy yo el que bajo. Al final, ¿qué pasa? Que los precios ya no cubren los costes, hay que cerrar el mercado porque no hay. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Esto está pasando con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Competimos a la baja. Yo voy a rebajar los impuestos. Bueno, alguna vez que estaba en Cataluña me lo decían, ¿no? Con mucho dolor decían, bueno, es que la competencia de Madrid es tremenda, porque en Madrid hay sectores, hay agentes que no pagan impuestos de sucesiones y donaciones, y en cambio aquí sí se pagan, como pasa en otras comunidades autónomas. Bueno, de manera que en todo caso evitar la guerra de tipos impositivos parece razonable. Establecer mínimos, esto no me he detenido, pero el informe habla también de establecer seguramente un límite mínimo en el impuesto sobre sucesiones, por ejemplo, ¿no? La corresponsabilidad es importante, entonces lo hemos argumentado durante mucho tiempo, y es fundamental que los gobiernos sean responsables ante sus ciudadanos de lo que hacen. La idea de corresponsabilidad tiene todo su sentido. Yo me hago cargo de sus servicios, pero buena parte de la mejora de los servicios, las inversiones, etcétera, vienen de sus propios bolsillos. Por lo tanto, yo me someto a las siguientes elecciones después de haberle atendido algunas necesidades o demandas y haberles pedido que me den dinero. La idea está de que cada palo aguante su propia vela, no hasta el extremo, porque, como decía antes, la del desequilibrio vertical es inevitable, ¿no? Y además no tiene sentido el cerrarlo absolutamente. La Administración Central tiene que hacer frente a gasto, tiene que jugar al menos un papel de árbitro y tiene que tener un cierto papel al respecto.
Es importante dar respuesta a los problemas de equidad interterritorial. Hacen falta mecanismos más transparentes y sencillos. Parece que el informe se decanta en esa dirección. El asunto del agravio comparativo es fundamental, buscar una solución. Lo que pasa es que tal como estamos, incrementamos la incertidumbre, ¿no? Cada vez que se dice, vamos a revisar el cupo, por favor, son ustedes tan amables de que discutamos, a ver si... Dicen, están poniendo en cuestión los derechos históricos, nos están atacando al corazón de los sistemas forales, ¿no? ¿Cómo se puede discutir en ese contexto, ¿no? Bueno, hay que atender también a los problemas de incentivos, ¿no? Los sistemas de nivelación y las transferencias afectan a los sistemas de incentivos de los agentes y por lo tanto eso no debe olvidarse, ¿no? Es fundamental la coordinación. Yo insisto, ¿no? Ya estoy terminando, la solución de la crisis de Cataluña es fundamental para que tengamos algo más claro en este ámbito. Y termino con esa epístola moral a Fabio de la lealtad institucional, ¿no? Yo suelo comentar, yo pasé hace 4 años, estuve en Canadá y estuve intentando enterarme de cómo funcionan las cosas allá, ¿no? Fue muy interesante. Y recuerdo que con un colega que había trabajado tiempo en el Privy Council, que es un poco el centro que determina las relaciones entre las provincias canadienses y la administración central, tenía mucha experiencia, y dije, no, nosotros ahí hablamos mucho de lealtad institucional, es muy importante y tal. Y decía, lealtad institucional, yo se lo traducía al inglés, al francés, aquí en esto no lo utilizamos. Le fui explicando cosas y me dijo, sí, eso que llamas tú lealtad institucional, nosotros le llamamos principio de federalismo. Y por eso quiero terminar también diciéndoles y apostando por una solución federal. Yo creo que este país suena un poco duro como final de un debate técnico, ¿verdad? Pero creo que este país tiene que buscar soluciones de carácter federal. Suena muy raro en algunos oídos, ¿verdad? Y ahí, desde luego, a los nacionalistas no les gusta. Es posible que lleguemos tarde, pero sobre todo la apuesta por un sistema federal en este momento de incertidumbre tiene todo su sentido cuando lo único que nos ofrecen es más centralismo o separación absoluta. Y como mínimo el federalismo que se sustenta en los pactos, en la negociación, en los principios que hemos olvidado de solidaridad, de cooperación, de coordinación, etcétera, ofrece otra alternativa. Es decir, existe algo fuera de esta dicotomía, de esta bipolaridad en la que estamos sumidos, ¿no? De manera que una apuesta por soluciones federales, desde luego habría que concretarlo en todo caso, pero parece que es un mínimo para no acabar sumidos en la desesperación y en la tristeza, ¿no? En la melancolía, ¿no? Hay que buscar alguna fórmula, ¿no? En fin, ese también epístola moral a Fabio. Muchas gracias por su atención, yo ya he terminado. Una serie de problemas, lo cual a mí me hace pensar, como ciudadano corriente, que el problema de las autonomías es un proceso inacabado, es un proceso que se dirige hacia una situación del mundo actual de mayor libertad de decisión, de solucionar los problemas más próximos al lugar, territorio donde se generan. O sea, todo eso está a favor. Pero claro, cualquier proceso complejo como este, inacabado, tiene que tener un referente hacia dónde va el desarrollo autonómico. Y lo que has puesto al final, yo lo comparto. Tal vez el federalismo en su concepción antropológica podría ser un referente como modelo para adaptar
es la diversidad de España, porque indudablemente ya lo sabemos, existen comunidades forales, otras que no, incluso Canarias es otra cosa. Entonces yo creo que encontrar un modelo común de estabilidad, que es lo que hay que buscar, estabilidad, porque sin estabilidad no hay desarrollo económico, sería bueno, porque si no, parece que el proceso están, toda la historia son reformas y reformas. Yo creo que debe orientarse definitivamente a un modelo federal adaptado a la situación española y con sus tradiciones, su historia. Y yo creo que eso es bueno tener el referente porque sabemos hacia dónde vamos a ir mejorando el proceso. Perdone que me he extendido, yo no he hecho una pregunta, he hecho una explicación, porque claro, estas cosas son así. Sí, muchas gracias. No, efectivamente no es una pregunta. Yo coincido con esa perspectiva, ¿no? Y el nombre se puede discutir o tenemos que concretarlo, porque es verdad que eso habría que concretarlo, ¿no? Pero lo que hay detrás es muy importante. Es decir, mire usted, hemos descentralizado muchas cosas, pero no hemos creado desde abajo ni conciencia entre los ciudadanos, ni mecanismos de coordinación sensato entre las comunidades autónomas, entre los técnicos, entre los políticos, ni hemos dado el paso de la lealtad institucional. Que, claro, esto hay quien decía, a lo mejor había que intentar regular la lealtad institucional para que no se viole como un principio, como un deber, ¿no? Y esto es muy difícil de normativizar. Pero ahí es muy importante el decir, mira, la lealtad institucional o el principio federal, que yo creo que efectivamente significan lo mismo, quiere decir que yo, cuando tú no estás, te estoy representando. Sea administración central y tú comunidad autónoma, o sea yo comunidad autónoma y tú administración central. En este caso te estoy representando. Te lo voy a contar y sobre todo, digamos, para eso, y ahí empezamos a concretar, es fundamental la transparencia y la información, toda la información posible. Pero es muy importante, ¿no? Es un voto de creación de urdimbre, de creación de redes desde abajo. Esto es lo que nos falta en este sistema. No hemos sido capaces de armarlo, ¿no? A mí me parece que es muy importante. Don Francisco Ortiz, tenía una pregunta. Muchas gracias al conferenciante y también amigo nuestro Jesús Ruiz Huerta. Como siempre nos ha hecho una ilustración genial de algo extremadamente complejo, tanto en sus aspectos económicos como sus variantes políticas, ¿no? Puede discrepar. ¿Qué te parece? Bien. España es federal. España es federal, no declarada, ¿vale? Pero España, como ha demostrado, es de los países más federales del mundo. ¿No es así? No lo podemos pasar a considerar como un país centralizado. Es federal. ¿Qué le falta a este federalismo? Claro, el componente previo político, donde los economistas, obviamente en toda la teoría de la económica, de la descentralización fiscal, se parte siempre de un Estado previo, políticamente organizado, especialmente el americano, el estadounidense, tanto por la literatura como tú conoces, que es la que ha generado más literatura sobre el federalismo fiscal, no exclusiva. Dos, porque es el primer experimento, o sea, quien inventa el federalismo en el mundo es Estados Unidos, ¿vale? Entonces, claro, Estados Unidos parte de un federalismo político claro y a partir de eso articula el federalismo fiscal, ¿vale? Y a los economistas, a la hora de interpretar, según autocrítica, nos falta esa otra parte. Nos falta el Estados Unidos, donde se basa en un concepto de nación fuerte, exigente, ¿verdad?, única, y la diferencia en otras cosas, ¿vale? Claro, el problema de Estados Unidos con respecto a nosotros es que ellos no tienen constitucionalmente ninguna obligación redistributiva,
no hay derechos sociales en su Constitución. Uno puede, en fin, permitir el aborto en un Estado o no, pena de muerte en un Estado o no, ¿vale? Pero no hay un derecho universal ni a la vivienda, ni a la igualdad, ni a la cultura, por supuesto a la sanidad, tampoco a la educación. Eso no está en la Constitución americana, ¿no? Pero sí la idea de nación. Entonces, lo que nos falta a nosotros es, somos un país federal, en mi opinión. Entonces, la propuesta que haces es, ¿cuál es el otro país federal que propones? Porque claro, somos federales. ¿Qué falta? La parte, por así decirlo, la base política que dé una visión de estabilidad a medio plazo de esto. Porque si no vamos a la secesión de cada uno de los territorios, va a ser un proceso de desarticulación lógico, ¿no? No hay elementos políticos, nadie defiende España en el sentido sociológico o económico, tampoco en el sentido emocional, nadie celebra en los colegios el Día de España, todo el mundo celebra el de Murcia, el de Canarias, nadie celebra que es español, digo como una anécdota que compone lo que es la base de un estado sociológico y luego político, como es obvio, ¿no? Entonces en eso los economistas, en fin, podemos aportar cosas, pero nos falta Estados Unidos, nos falta esa base, ¿no? Y yo, en fin, me sumo a tu idea. Yo quiero una España federal, pero había que matizar otra, porque ya tenemos una, ¿verdad? Y entonces hay que darle contenido a esa otra federal. Y como tú dices, advertir a muchas comunidades autónomas que un Estado federal se basa en unos elementos de responsabilidad de cada uno, ¿vale? En fin, cada uno tiene su responsabilidad. El presidente de los Estados Unidos tiene su responsabilidad clara y el de los estados clara. Y los ciudadanos identifican quién tiene la culpa, ¿verdad? De forma clara, su gobernador, su alcalde en fin, o quien le toque como presidente en cada momento. Bueno, la pregunta es, ¿qué otro Estado federal? Porque ya tenemos uno. Gracias, Paco, y es una buena pregunta. Pero yo niego la mayor. No es un Estado federal, esto no es un Estado federal. A veces en los organismos internacionales, como sabes, en la OCDE, por ejemplo, pues se utilizan eufemismos, ¿no? Muy próximo a un Estado federal, pero se dice cuasi federal, un Estado descentralizado. Y yo he insistido a lo largo de mi exposición en que es un Estado descentralizado, muy descentralizado. Y en esa clasificación de la OCDE, de los más descentralizados. Desde el ámbito de la Hacienda, nosotros utilizamos las teorías de la descentralización financiera y del federalismo fiscal, y hablamos de federalismo fiscal aplicándolo a estados unitarios incluso. Pero aquí yo estoy hablando de federalismo en sentido político, como tú has indicado, has insinuado, ¿no? Que falta lo político, ¿no? Federalismo político en el sentido de que asumamos varias cosas como elementos básicos. Yo he hablado de la idea de la lealtad institucional. Coincido contigo y sería un aspecto fundamental también, ¿no? La apuesta por una administración central capaz de representar los valores de los distintos territorios. Por lo tanto, defender el gobierno central, como un elemento clave de un Estado federal. Ahí hablamos de los Estados federados y de la federación. Hace falta una federación, que no tenemos. Por ejemplo, no nos hemos planteado en este país la integración de los gobiernos locales, que es otro elemento clave de un sistema federal, ¿no? Y esa es una diferencia también entre descentralización. Y es verdad lo que dices, ¿no? Vivimos en un país con relativamente poco, habría que verlo más despacio, porque hemos vivido muchos años de presión de las comunidades autónomas en donde incluso no hemos querido hablar de España y sin embargo hablamos del Estado, el Estado, tal. Pero hay momentos en nuestra historia reciente en donde ha aflorado aquello de España, en las competiciones deportivas, por ejemplo, ¿no? Sí hablamos de España, ¿no? Aunque no tengamos himno y cante la gente el lololoy, ¿no? Aunque no lo tengamos, ¿eh? Pero sí que hay un cierto sentimiento. Y esto que alguna vez han comentado en las Olimpiadas, en el estadio del Barça, la final estaba llena de banderas españolas y la gente gritando España, España, ¿no? O sea que
entramos en el terreno de las emociones y el asunto es muy complicado. Pero yo creo que la apuesta de un Estado federal es reconocimiento de que hace falta la federación y, por lo tanto, fortalecer al gobierno central. Hemos descentralizado mucho, pero no nos hemos planteado, bueno, el gobierno central, ¿qué es lo que tiene que hacer? Además de la seguridad social. Pero esto lo tendríamos que pensar también, ¿no? Y luego lo que falta es lo que yo insinuaba también, ¿no? En un estado como este, no hay estados, diríamos, paraísos. Hay experiencias interesantes. Canadá es una experiencia más interesante que Estados Unidos. Alemania es más interesante que Estados Unidos también, ¿no? O sea que hay otros. Pero es verdad lo que tú dices. En Estados Unidos es un tema relativamente controvertido porque también el gobierno federal tiene algo que sí manda fondos de transferencias para colectivos. Pero bueno, lo que nos falta es la urdimbre desde abajo. Es decir, mira, es que no hay conferencias de políticos sin la administración central, que también sería muy positivo, muy interesante, ¿no? Y no para hacer un planteamiento frontal en contra de la administración central, sino simplemente para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que defender? Hay camino por hacer, ¿no? O sea, de aquí a la siguiente federación hay muchas cosas por hacer, muchas cosas pendientes. Pero agradezco la pregunta, por supuesto. Vale. Última pregunta cortita, sí. Estados federales que son muy unitarios, son estados realmente nacionales. El federalismo es la base de la nacionalidad. Argentina es Argentina, México es México, Suiza es Suiza, Alemania es Alemania, y ya nos parecemos más al problema italiano, ¿no? Ya no están debatiendo en ese momento también el problema que nosotros, los italianos, ¿no? Entonces, parecernos los estados federales conocidos, necesitamos un país muy fuerte, y como dices tú, un gobierno central poderoso, ¿no? Y yo no sé si lo tenemos en este momento. Y yo no sé si el concepto ahora de nación de naciones va en contra del concepto federal. Es una cosa también me tiene un poquito... vamos. Está en la Constitución americana. Ah, okay. No, sí. Tienes razón, hay muchos ejemplos, ¿no? De que no se limitan solo a estos, es verdad, ¿no? Ahora, cuando se hacen los libros que hay, los trabajos que hay sobre sistemas comparados federales, se señala que hay los ejemplos típicos son países bastante desarrollados y que tienen sistemas mucho más sensatos, ¿no? Hay estados unitarios también, por supuesto, pero hay algunos de los países más desarrollados en muchos aspectos tienen la estructura federal, ¿no? Y los que mencionamos normalmente en Europa son Alemania, Austria, Bélgica con sus contradicciones, un poco Italia, el Reino Unido, por ejemplo, también con sus contradicciones, ¿no? Estados que tienden a la descentralización en donde hay muchas identidades internas, ¿no? Y fuera de esto, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, ¿no? Países de mucho nivel de desarrollo. Lo cual plantea otras cuestiones, ¿no? De si es posible, si es costoso, si no es costoso. Pero, en fin, yo sí creo que se puede mejorar mucho, se puede construir un Estado federal en condiciones, aprendiendo de experiencias comparadas y tomando también un poco lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Bien, pues como siempre también, cerca de las 9 tenemos que finalizar la sesión. Le agradezco al profesor Ruiz Huerta la claridad de su exposición al contenido y su presencia aquí entre nosotros. Y les anuncio que este ciclo continúa el martes próximo con una conferencia sobre el régimen económico fiscal de Canarias, la Constitución y una posible reforma y una reflexión sobre el régimen económico fiscal de Canarias y una posible reforma futura de la Constitución, a cargo del doctor Martín Orozco, que es abogado del Estado en excedencia. Puedo decirles que como he oído esa conferencia, es una conferencia magnífica, aunque parezca imposible, casi tan buena como la que acabamos de ver. Y el día 22, el viernes, el siguiente, pues Alberto Génova Galván, el doctor Alberto Génova Galván,
pues disertará sobre las haciendas locales y el régimen económico fiscal de Canarias. Ya saben, pues todos los problemillas, ajustes y desajustes que durante todos estos años se han producido con los repartos y demás dentro de Canarias y todas estas cuestiones. Bueno, pues de momento les recuerdo esas dos para la próxima semana. Y también les recuerdo que el lunes se inicia un nuevo ciclo sobre lo público. Y ya llevamos 7 años con ciclos sobre lo público, que este año estará dedicado a la crisis de la Unión Europea. Y la primera conferencia correrá a cargo de profesor Fernando Fernández, expresidente de Canarias, como saben, y ex eurodiputado, sobre pues, el derecho a asilo, refugiados, inmigración, que son pues, temas de una actualidad tan extraordinaria, ¿no? Es una conferencia que don Fernando Fernández pues, ha impartido en prácticamente toda América Latina, en Estados Unidos y por supuesto en Europa, claro. Pues muy bien, muchas gracias por su asistencia y ahora le paso la palabra a doña Nólida Ransel. En primer lugar, agradecer al ponente, al profesor Ruiz Huerta, la magnífica conferencia que nos ha brindado esta tarde y que ha puesto en evidencia tantas cosas que a mí personalmente, posiblemente tenemos un público más ilustrado, pero yo en esta materia estoy bastante verde, todo lo que me ha enseñado. Nuestro agradecimiento. Agradecerles a ustedes todos la presencia esta tarde aquí y al profesor Rivero Ceballos por el trabajo que ha tenido en organizar todo este ciclo que culminará el 1 de febrero, o sea que trabajo ha hecho. Queremos, antes de terminar, obsequiar a nuestro ponente con la medalla de la institución de la Real Sociedad, que la lleve como recuerdo. No tenemos dinero, pero bueno, si no son libros, son medallas, pero algo que se lleve un recuerdo nuestro. Gracias a todos y buenas noches.